A un día de la discusión de la reforma al Poder Judicial, la oposición le exige a Miguel Ángel Yunes definir su postura. Norma Piña y Jorge Álvarez Maínez levantan la voz en contra de la reforma al Poder Judicial. Anunciaron bloqueos para mañana en la carretera México-Pachuca. Le cuento en dónde para que tome sus precauciones y de ser posible lo evite. Y voy a platicar con Carla de la Cuesta sobre su libro Todo a la Luz. Es el caso criminal que México dejó en la oscuridad, el caso Trevi Andrade. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. Semana pasada, todas y todos los senadores de Acción Nacional, uno a uno, manifestamos nuestro compromiso de asistir a la sesión y de votar en contra. Entre ellos, el senador Miguel Ángel Yunes. Hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores. Estamos a un día, es más, a un par de horas de que inicie la discusión y la votación de la reforma al Poder Judicial, ahora en el Pleno del Senado, prácticamente como uno de los últimos pasos en los congresos. Y todo parece indicar que Morena y aliados lograron conseguir el último voto, el número 86, que es el que les hacía falta para obtener la mayoría calificada en esa Cámara y así aprobar la reforma. Todo comenzó por la tarde, cuando de manera extraoficial trascendió que el senador Miguel Ángel Yunes habría sido quien cambió de bancada del PAN a las filas de Morena. Ante estas especulaciones y rumores, el PAN llamó a todos los senadores de su bancada para que reafirmen o confirmen su postura, su voto en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero precisamente este senador, ¿qué cree? Que no fue a esa reunión que convocó el PAN. Unas horas después, la coordinadora de los senadores del PAN, a quien escuchó hace unos momentos, confirmó que ya perdieron la comunicación con Miguel Ángel Yunes desde ayer. Y apenas el martes, este senador se había comprometido a votar en contra de la reforma al Poder Judicial de esta manera. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. En este mismo sentido, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación le exigió a este hombre, a Miguel Ángel Yunes, que exprese públicamente cuál va a ser su voto. En el comunicado mencionan que es momento de defender la democracia e impedir la instauración de un nuevo régimen. En medio de todo esto, y después de que ayer avanzó la reforma en las comisiones del Senado, al parecer Morena y aliados ahora sí ya están listos para discutirla mañana en el Pleno del Senado también, por supuesto. Liliana Padilla nos va a contar los detalles. Senadora Presidenta, te informo que contamos con 12 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Después de 6 horas de discusión en lo general y 2 más en lo particular, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado aprobaron el dictamen de reforma judicial con los votos de Morena y aliados. La discusión del dictamen inició con la polémica que profundizó el presidente del Senado, quien aseguró que solo serían suficientes 85 votos para obtener la mayoría. En sentido estricto, con 85 senadores sería suficiente, pero para evitar cualquier discusión, yo creo que lo ideal es que alcancemos como mínimo los 86. Ante esta advertencia, la oposición, que suma 43 votos y que de mantenerse firme y sin ausencias evitaría la aprobación de la reforma, advirtió que aceptará
pero no un fraude a la Constitución. Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí, no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos, lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 8. Senadores de la mayoría denunciaron que lo que la oposición busca es impedir que la democracia llegue al Poder Judicial. Pero la oposición centró la mayoría de sus cuestionamientos a la elección mediante el voto popular. ¿Cómo van a elegir de 81-9? No duden, ver a uno de la casa de los famosos aquí. Con imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Pero mientras esto ocurría en el Senado, en las calles, justo afuera, decenas de personas de la sociedad civil opositora e incluso algunos exministros de la Corte para manifestarse en contra de esta reforma. Así es como se vivió. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No sean traidores, señores senadores. El Poder Judicial no va a caer, no va a caer. ¡Pueblo libre y soberano! No va a caer, no va a caer. Hoy México está aquí, todos aquí, pero les puedo asegurar que esto se está replicando en todo el país. La propuesta de reforma judicial que está en marcha no busca beneficiar a los habitantes de México. Se utiliza para centralizar el poder y minimizar los contrapesos a su ejercicio. Las voces en contra de esta reforma siguen surgiendo. Hace unas horas Jorge Álvarez Maínez presentó un amparo en contra de las votaciones de la reforma al Poder Judicial. En este, el ex candidato presidencial aseguró que los legisladores han cometido violaciones durante el proceso. Recordemos que en caso de ser aprobada, esta sería la quinta suspensión en contra de la reforma. Y también los ministros actuales de la Suprema Corte están apoyando las demostraciones en contra de esta modificación a la ley. Y es que aprobaron extender su suspensión de labores también. Sería hasta el próximo 12 de septiembre cuando los ministros regresarían al Pleno para analizar de nuevo la situación y votar otra vez si es que van a ampliar este plazo de suspensión de nuevo y obviamente apoyar todavía a quienes están en contra de esta reforma. Hablando de la Suprema Corte, la ministra presidenta, Norma Piña, junto a otros colegas, presentó una propuesta alternativa de reforma judicial. El documento, que se llama Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas, busca identificar, sí, los principales desafíos y contribuir con una visión para avanzar hacia una reforma integral al sistema de justicia en México y además garantizar el acceso a la justicia para la población. Pero hoy, ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le respondieron que el tiempo de diálogo ya pasó. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz. Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. La discusión ha terminado, es el tiempo del Poder Legislativo y han hecho una campaña donde se atreve la ministra presidente Norma Piña a decir que queremos destruir el Poder Judicial. Una declaración irresponsable, una declaración falta de verdad, una declaración que muy lejos está de plantear el centro de nuestra reforma. Y hablando de este último personaje, Gerardo Fernández Noroña, después de varios días de exigencia por parte de los jóvenes para tener un diálogo con ellos, ayer
este hombre los recibió, pero las cosas no salieron como esperaban. Y es que hoy los universitarios del movimiento Generación del 24 hablaron de la reunión y dijeron que Fernández Noroña no quiso dialogar y que les dijo que sus protestas no tendrían ningún impacto. Ante esto, los jóvenes pues siguen pidiéndole a los senadores que les abran un espacio para que los jóvenes se puedan involucrar en la política y permitir un desarrollo de este país. Y mientras tanto, y por el otro lado, un grupo que está también a favor de la reforma mencionó que durante su manifestación hubo un hombre que presuntamente trabaja en el Poder Judicial y que se acercó con una navaja a quitar una de las mantas, pero que ellos se sintieron amenazados con el objeto. Parece que la navaja ya estaba guardada, pero bueno, de todas formas es parte de lo que este grupo a favor de la reforma estaba denunciando. Ahora, al mismo tiempo, Morena está avanzando rumbo a elegir su próximo dirigente nacional y a 13 días de que esto se determine, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su hijo, Andrés López Beltrán, sí va a buscar obtener un lugar en las filas de Morena. José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena y quiere apostar a ser electo. O sea, no impuesto. Y yo no tengo nada que ver. Recordemos que la única que hasta este momento había levantado la mano para dirigir Morena era, pues en este caso, el proceso de selección del dirigente hasta este momento va a ser elegido mediante el Consejo Nacional de Morena, pero que en realidad solamente una persona había levantado la mano y que por supuesto en este caso ahora quien aparece es el hijo del propio presidente. Así que María Luisa Alcalde, quien era la única mujer que había levantado la mano, la única persona que había levantado la mano de hecho para dirigir Morena, pues ahora ya tiene al parecer a otro contrincante. Por otro lado, Claudia Sheinbaum dijo que al igual que el presidente, ella va a vivir en Palacio Nacional. Sí, voy a vivir en Palacio. Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero o no, pero pues evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento. Mientras tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, rindió un mensaje por su segundo informe de gobierno. Ahí habló de sus compromisos para lograr la justicia social en el Estado. Comprometí a gobernar bajo los principios de la eficiencia, de la justicia social, de la prosperidad compartida y la lucha sin cuartel a la corrupción. Pero también me comprometí a no dejar que los conceptos generales escondan las historias particulares, que como dije, son la razón de ser de un gobierno. ¡Duro, pónmele duro a la boca! ¡Están corriendo los perros! En medio de balaceras, así amaneció hoy la capital de Sinaloa, con enfrentamientos entre elementos del ejército y hombres armados con 2 muertos y varios militares heridos. Según las primeras versiones, se trata de una venganza del grupo criminal del Mayo Zambada en contra de los Chapitos por el secuestro y detención del líder del cártel de Sinaloa ocurrido el 25 de agosto. Las clases, además, tuvieron que ser suspendidas en todos los niveles. Bueno, pues tenemos el enorme gusto, placer,
honor de estar en este estudio con Carla de la Cuesta, abogada y escritora del libro que tengo entre mis manos, que se llama Todo a la Luz, el caso criminal que México dejó en la oscuridad. Bienvenida. Paola, muchísimas gracias por recibirme. Primero que nada, agradecerte a ti por haber levantado la voz, porque aunque es un proceso siempre difícil, es lo primero que otras víctimas necesitan, el tener el ejemplo de alguien más que haya, pues sí, salido a la luz, precisamente, que haya alzado la voz por ti, pero por ellas también. Hiciste un trabajo de investigación muy diferente, muy personal, más humano del que quizás hubiéramos imaginado sobre un caso como el que es el clan Trevi Andrade de hace 20 años y que del cual tú sobreviviste. Cuéntanos un poquito de cuál fue el momento en el que decides empezar a escribir la primera hoja, Carla, de este libro. Bueno, fue un proceso importante porque yo tengo 12 años siendo activista, tengo una fundación que se llama Las Abiertas contra la trata de personas y delitos de violencia y violencia sexual particularmente. Y conocí a un grupo de abogados, algunas personas, y en especial un abogado que supo algunos detalles del caso, me insistió en que era importante revisarlo y saber si realmente el caso había sido juzgado. Y cuando yo empiezo a leer, realmente, por supuesto yo sabía todo lo que había pasado, pues porque lo viví yo y porque había visto lo que habían vivido mis compañeras, pero había muchos detalles, muchas cosas que para mí realmente me dieron la claridad que necesitaba para saber exactamente qué es lo que había ocurrido y cuáles eran las omisiones del Estado mexicano en este caso, qué es lo más relevante, porque tú no puedes escuchar a 11 víctimas hablándote de delitos tan graves como abuso, tortura, explotación, esclavitud, embarazos forzados, matrimonios forzados, abortos forzados, mendicidad forzada. Todos estos delitos están relatados en ese expediente y el Estado mexicano decide pues escucharnos y mandarnos a nuestra casa, ¿verdad? En lugar de abrir las carpetas de investigación en ese entonces. Todo esto aunado a escuchar realmente, a volver a revivir el dolor de mis compañeras y conocer mucho más detalles, yo dije, yo no puedo dejar esto en la oscuridad, yo no puedo saber que pude haber hecho algo para darles esa dignidad que se merecen, porque el caso ha sido muy manoseado, ha sido tomado como un caso del medio del espectáculo, nos han exhibido públicamente de una manera, a través de muchos proyectos, de una manera totalmente revictimizante, difamatoria, humillatoria, fuera del contexto de lo que realmente ocurrió. Hay que tomar este caso con la dignidad que se merece y es lo que pretendo hacer con Toda la Luz. Entonces podamos reparar de alguna manera lo que fue dañado, por lo menos teniendo la verdad, porque la verdad es un derecho humano y México nos robó nuestro derecho a la verdad, México nos robó nuestro derecho a la justicia y con Toda la Luz, por lo menos deseo que México conozca y nos dé la oportunidad de tener nuestro derecho a la verdad. Este caso fue de tal magnitud que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con intención de que la Corte y de que precisamente el Estado mexicano que mencionabas hace un momento, pues se haga responsable hasta cierto punto de las decisiones tomadas en su momento. 20 años después, Carla, ¿cuál es el camino que puedes ver que un libro como este tenga la posibilidad de abrir? Que México tiene que entregar cuentas por lo que hizo. Se habla mucho de, bueno, ya hubo un fallo, ya hubo una absolución, ya hubo otra absolución, ya hubo otra sentencia. Sí, nada más que fue en total contradicción a lo que dijeron las víctimas. Esa desprotección, esas omisiones dieron además pie a 24 años de revictimización. La obligación del Estado mexicano es dar a toda costa la revictimización. México no puede decir, bueno, pues mira estos proyectos que han andado por aquí, estas entrevistas y estas cosas, pues a mí qué me importa. De ninguna manera, era su obligación. Y tú lo sabes, Paola, un medio tan serio como Milenio lo sabe, las víctimas de ninguna manera son tratadas así. Tú no tomas un caso de cualquier tema que esté vigente y las exhibes y las nombras y las revictimizas. Eso es una falla totalmente del Estado mexicano. ¿Encontraste interferencias por parte de las autoridades para permitirte indagar? Porque hiciste un trabajo de investigación, además de recontactar con algunas víctimas. ¿Encontraste frenos?
Bueno, en estos momentos el freno que tengo es que Gloria Treviño, quien es conocida como Gloria Trevi, ha interpuesto unas medidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para evitar a toda costa que mi libro pueda ser distribuido, y lo cual me parece muy extraño porque las más de 12 víctimas hoy que estamos unidas estamos muy contentas de que la verdad salga a la luz. Entonces, pues la señora Gloria ya hizo 2 libros, una película, una bioserie, pero considera que yo y las otras víctimas no tenemos el derecho a la libertad de expresión. Hay un constante hostigamiento para que yo no pueda hablar, y que las 12 víctimas, más de 12 víctimas que estamos en este momento unidas, no podamos tener nuestro derecho a eso que nos robó el Estado mexicano, que es la verdad y la justicia, ¿no? Pues creo que con esto nos vamos a quedar para justamente terminar con los detalles, leyéndolo en cada una de las palabras que pusiste, en el esfuerzo, en la investigación, en los demonios que tuviste que enfrentar seguramente para volver a poner todo esto a la luz. Entonces, todo a la luz. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Qué amable, gracias. Y gracias por haberte abierto que México vuelva a abrir los ojos. Gracias, Muchas de verdad. gracias, Carla de la Cuesta. Antes de irnos a un corte, ponga atención, porque mañana a partir de las 9 de la mañana van a bloquear la carretera federal México-Pachuca en ambos sentidos. La manifestación es de madres y padres de familia que exigen reactiven la energía eléctrica en el jardín de niños y la primaria a la que acuden sus niños. Con esto nos vamos a un corte. Al regresar, Fernando Santillanes nos va a platicar los detalles del nuevo Apple en el Apple Event. Les vamos a contar cuáles novedades hay, mucho relacionado con la inteligencia artificial. Bueno, y finalmente, después de muchas semanas de especulaciones, de rumores, hoy Apple presentó oficialmente el iPhone 16, que cuenta con inteligencia artificial, aunque increíblemente las acciones cayeron a lo largo del día. Fernando Santillanes, tú nos tienes los detalles del evento. Cuéntanos cómo se ven las cosas por allá a tu espacio. Muy buenas noches, Pau. Pues sí, como cada año en septiembre, no solamente es el grito de independencia en México, sino también el Apple Event. Desde hace mucho tiempo en septiembre se presentan los nuevos iPhones. ¿Qué presentó hoy Apple? Además de los nuevos iPhones, muy rápido presentó AirPods, nuevos audífonos, AirPods 4, AirPods Pro. Los AirPods Pro ya después platicaremos más de ellos, pero me gustó que ahora tendrán muchas funciones para cuidar de tus oídos, para cuidar del ruido extremo y también para ayudar a personas con alguna falta de audición. Bueno, pues va a ayudarles, va a tener un nivel clínico para ayudarles. También tenemos ahí Apple Watch Serie 10, pero bueno, iPhones, que fue lo que más se centró. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Nuevo procesador A18, este procesador nos va a dar mucha mejor capacidad para gráficos, para que las aplicaciones no se traben, una mayor batería y ojo, si bien hay una actualización en esto, en el diseño no cambió mucho. En el iPhone 16 ahora vuelve estas cámaras en forma vertical, en el iPhone 16 Pro no, pero muy importante, para aquellos que son creadores de contenido, Pau, es increíble porque el modo cinemático ahora te va a permitir cámara lenta, una nueva función de micrófonos que te va a permitir prácticamente sin micrófonos externos, va a aislar el sonido de las personas que están grabando, aislar el sonido ambiente, combinarlo. Es una verdadera cámara casi de cine. Sí son grandes teléfonos, creo que son sin duda lo mejor que hay en términos de iPhone, esta nueva actualización. No hay una gran innovación del iPhone 15 al iPhone 16, pero van a valer mucho la pena. ¿Cuándo llegan? 20 de septiembre. ¿Cuánto cuestan? Desde 20,000 pesos el iPhone 16 su versión más básica hasta 38,500 el iPhone 16 Pro Max con 1 terabyte de capacidad, y ya que lleguen el 20 de septiembre pronto la reseña completa aquí en Milenio Televisión. Gracias siempre, Fer Santillanes. Y Víctor Hugo Michel, ¿qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso, tu espacio? ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para mañana martes. Y arranco con esta información que se desprende de lo que está ocurriendo en Sinaloa. Nos la manda nuestro compañero Luis Chaparro respecto a cómo se están detonando ya enfrentamientos entre los mayitos
y los Chapitos, las células encabezadas por el Mayito Flaco, este heredero, el hombre que heredó la facción del cártel de Sinaloa a la caída de su padre, el Mayo Zambada, y lo que queda de las facciones de los Chapitos. Ahora se están enfrentando por el control de Culiacán. Información importante para entender lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pau, y también los invito a leer este perfil que nos prepara nuestro compañero Gaspar Vela sobre Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya fue destapado para ser el próximo secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Gaspar nos cuenta la historia de este joven político que ahora estaría ya ingresando formalmente a la estructura morenista como uno de los principales liderazgos. Hay que recordar que esta secretaría es de las más estratégicas dentro del partido. Y para cerrar, Pau, también los invito a leer lo que nos manda nuestro corresponsal en Washington, Diego Salcedo, sobre cómo ya está todo listo para el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump allá en Estados Unidos el día de hoy, y cómo llegan con las encuestas al rojo vivo, cerradas, casi en empate en los principales estados que estarían definiendo la elección presidencial estadounidense. Los invito a leer este texto para entender lo cerrado, lo difícil que se está perfilando esta recta final en la contienda presidencial estadounidense. Parte de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario mañana, Pau. Que tengas muy buena noche. Buenas noches, ahí quedamos invitados a leer. Para irnos bien y de buenas, científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Los Ángeles desarrollaron una insulina inteligente. Este nuevo fármaco tiene un sensor molecular que detecta los niveles de glucosa en la sangre y en caso de ser necesario, regula la insulina del paciente de manera inmediata. Aunque todavía está en pruebas, los científicos esperan que el descubrimiento ayude a más de 460 millones de personas que viven con diabetes en el mundo. Así nos despedimos y los veo por acá mañana. Descansen.